Carbó Zavala, del Instituto Nacional de Cardiología, una buena amiga, la investigadora más importante del instituto, nos dice, bueno, si no entra el oxígeno, lo único que se puede quemar es glucosa. Porque la glucosa solo necesita 6 moles de oxígeno para quemarse. La grasa necesita 23. Entonces, esto nos lleva a entender por qué hay síndrome metabólico. Por falta de oxígeno. ¿Sí? Entonces, se disminuyen las reservas de glucógeno, disminuye el oxígeno, la adenosina, no hay potasio, el potasio se está saliendo, se produce el daño mitocondrial, no hay energía celular, aumenta la acidez, dijimos precisamente por la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Se está volviendo el piruvato, se está convirtiendo en lactato, ¿sí? Aumenta el calcio, se activa la otra bomba, la calcio-magnesio, aumentan los radicales libres, se está formando peróxido de hidrógeno por esta participación tan activa del oxígeno con el agua libre, ¿sí? Lógicamente que la célula no se quiere morir, tiene que reclutar al GLUT4 para decir a la glucosa, entra para que haya energía, pero eso no puede suceder, porque no hay acoplamiento en el receptor, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que precisamente el doctor Kopp, a través precisamente de lo que él llama el tejido lesionado, que en primera instancia se pudo evaluar o se demuestra para la cardiología, pero oiga usted, decía mi maestro, el doctor Demetrio Sodi Pallares, decía, ¿a poco la célula del corazón funciona diferente a otra célula muscular? No, todas funcionan igual. Entonces, está pasando lo que acabo de mencionar. No hay glucólisis aeróbica, disminuye la formación de ATP y de fosfocreatina, aumenta la glucólisis anaeróbica, aumenta el lactato, el ácido láctico, ¿sí? Y entonces se empieza a ver disfunción mitocondrial. Y aquí lo menciona la doctora Roxana Carbó. Mire usted, aquí se los puse. Para que la glucosa se convierta en energía, solo necesita 6 moles de oxígeno. Para que la grasa se convierta en energía, necesita 23. Entonces, si la célula tiene hipoxia, no se puede quemar la grasa. Es una explicación muy interesante ahora a la obesidad. Muy interesante. No nada más el control de las calorías, sino la disponibilidad del oxígeno para consumir grasa. Eso es lo interesante. Eso es interesante entender por qué precisamente al no haber oxígeno, pues se produce precisamente el efecto Wildenberg, ¿verdad? Donde precisamente hay mayor formación de ácido láctico porque el oxígeno no hay suficiente y este oxígeno quema de manera parcial a la glucosa. O sea, muchas veces ni siquiera la glucosa se puede consumir por completo. Se quema en forma parcial. Pues son los trabajos de Wildenberg, ¿verdad? Precisamente, y su importancia que lo llevaron al premio Nobel. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando hay un campo electromagnético, el oxígeno se ordena. Ya al ordenarse, ¿sí? Empieza a empujar y por suma de vectores es mucho más fácil generar difusión hacia el interior de la célula. Mira qué interesante. Entonces, la causa principal por la cual el oxígeno no puede entrar y se empieza a generar todo el daño mitocondrial, ¿sí? Es la pérdida del potencial de membrana electromagnético. Y ahí es donde va a trabajar precisamente, ¿sí? La onda electromagnética del infrarrojo lejano.